Viento, yujno, creo que se pronuncia, ¿no? En mixteco, no sé si será Sí, la palabra correcta, yujno, el viento. Hay alguna parte, te digo, que esas imágenes poéticas son muy poderosas y siempre me parecía que a través de la luz de otras noches estaba flotando la figura de José Tlali entre ellas, ¿no? Recuerdo sí, verte. una novela que me encantó, ¿eh? Y que por ahí tenemos un proyecto nuevo para esa novela que, primero Dios. Sí, ojalá podamos traducir al mixteco la novela de José Tlali. La imagen muy poderosa del abuelo que representa esta parte donde dicen, porque es un asunto muy mexicano el asunto de murió saciado de vivir, es un tema bien interesante, ¿no? Las personas en otros países, por ejemplo, lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, ¿no? Los protestantes, las personas en Estados Unidos y de ética protestante siguen haciendo planes aunque ya se vayan a morir. En México, al parecer, de repente uno llega al momento en que se sacía de la vida y decide morirse, ¿no? Por eso lo dices tú, en el poema, risueño hasta la tumba, se llevó hasta la mueca de payaso hombre lobo, con que torturaba sus silencios y los nuestros, de ser silente. A mí me parece que es una parte muy poderosa, esa donde uno imagina, ¿no? Lo silente de aquello, ¿no? El silencio tan arraigado en nuestros ancestros que demuestra en esta parte esta circunstancia tan extraña, ¿no? También, o sea, intentaban decir, los indígenas son indescifrables, no, realmente no son indescifrables, simplemente pertenecen a otra cosmogonía. Y esa es la parte donde uno descubre que estos tesoros, o sea, esta otra realidad de los pueblos originarios que han sido expulsados a vivir en contra de sus costumbres. A mí me parece que es una maravilla lo que haces y me gustaría que te explayaras un poco en el asunto de cómo se construye esta figura del abuelo, qué tanto tiene de realidad, cómo ves a tu abuelo a partir de esta cosmogonía, mi querido Florentino. Bueno, yo a mis dos abuelos no los conocí, lamentablemente, fallecieron. eh, Uno falleció antes de que siquiera naciera, ¿no? Otro falleció cuando yo tenía un año y unos meses. Pero todo lo que conozco de ellos, pues ha sido por medio de mis papás. Entonces, mi papá siempre me ha contado de mi abuelo paterno, que, pues, él cuando murió sonriendo, ¿no? Sí fue por una enfermedad, pero a final de cuentas, él murió ya grande, pero murió satisfecho, como usted dice, de la vida que tuvo, ¿no? mm, Allá no nos quejamos de la vida, sino que cada día es un agradecimiento a la naturaleza, a los dioses, a los espíritus, por amanecer de nueva cuenta y seguir en la lucha. Entonces, esa satisfacción, pues, me llega, ¿no? Me emociona porque vemos muchas películas, leemos muchas cosas y normalmente, pues, esa es la agonía, es eh, intento de aferrarse a la vida, de negarse a acercarse a la muerte, ¿no? Pero en nuestra cultura no es así, nuestra gente siempre dice, bueno, hasta donde uno llegue, ¿no? Incluso eh, en muchos lugares, por ejemplo, no hay todavía un servicio digno de salud. Entonces, la gente muere hasta bueno, los pequeños, por ejemplo, incluso aquí hay un poema, ¿no? Para este, mi hermana mayor, que falleció precisamente porque pues no, era una neumonía, que a lo mejor en estos tiempos se pudo haber tratado, pero pues a falta de todos estos servicios fallecen los niños, ¿no? Entonces, dice la gente mayor, bueno, pues así lo quiso la naturaleza, así es lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros dioses, y ahí hay una resignación inmediata, ¿no? Entonces, toda esta aceptación de la muerte eh, me lleva a mí a tratar de proyectar, ¿no? La figura de mis abuelos y bueno, así es como llego al poema. Y pues el cuento del conejo,
pues es el símbolo, ¿no? De todo de todo lo que él transmitía mientras estaba vivo. Casi todos nuestros abuelos eran hombres sanadores, curanderos, hombres que hablaban, que llamaban la lluvia para el temporal. Entonces, pues todo eso lo transmitió a nosotros y a nuestros padres y bueno, pues eso representa para mí el cuento del conejo, que también en sí mismo sí existe, pero bueno, está tratando de proyectar esa idea. Me gustaría mucho que leyeras el poema que le escribiste a tu hermana, Florentino. ¿Podrías hacerlo? Nos gustaría mucho. Claro, lo buscamos, Pero por acá. sí, me encantaría que leyeras el poema a tu hermana. Eso sería maravilloso. Sí, da coraje porque pues bueno, tantas riquezas que tiene México y que sus pueblos vivan en condiciones tan difíciles, eso es lo que nos pega, ¿no? Pero bueno, se titula Tetubi. Shanyaloku Bayu Rafaela. Nishikun. Tashi Dina Kwachiño yo. No da Aibakun. No da Sigo. Shen no da Kwastuna. Tisu Sasa Kumani va Tata. Disu Nisabachi. Akwe. Kunda Vivaini Yoshi na Shi. Shakunitu Viva. Fin de la noche. A la memoria de Rafaela. Moriste como mueren los niños en este pueblo, con mucho amor, cariño y rezos, pero sin Intal, Coviven o Bisolbón. Aún así estoy seguro, hermana, que Dios no es tan malo con los muertos. Está a punto de amanecer. Qué Este es maravilla. este es el poema que le dediqué a la memoria de mi hermana. No la recuerdo realmente porque estaba muy pequeño cuando falleció. Entonces, pero sí hay todas estas situaciones, ¿no? Que pues nos llevan a escribir estos textos. Qué maravilla. Para ti, mi querida Ceci, que ya estás emocionada, te vamos a leer otro poema que se llama Origen. Origen, que es un poemazo también, que es una maravilla. Te digo que yo soy bien macho, Florentino. Ceci, yo no voy a llorar en este programa porque me encanta lo que hace Florentino y voy a hacer todo el intento por no llorar porque los machos no lloran, pero ya después que acabe el programa voy a poder llorar. Ahorita todavía no, deja que acabe el programa. Este se llama Origen. Escuchen nomás qué clase de poema. Uf, devorando, viene la noche a reventar la mirada. Estallido de sueños de muertos y de historias que mi abue dibujó con estrellitas del cielo. De la noche surgió todo, dice Abue. Todo era noche y la soledad parió a los muertos y los muertos, hágase la luz, comenzaron a dar luz y después vinimos nosotros, dice Abue. No somos hijos de la chingada, sino de la oscuridad y de la muerte. Mi abue se fue una noche a oscuras, como el mar, a tientas. Cada noche es un estallido. Sha'a, Cosco, Bashita Viñono yo, Kandi Shane. Nandi, Chitakun Dieku, Databañas, Tayun Divi. Ñu Genishiko Diña Cachiñas Tayu. Ñu ña Nishikuñara. Sa Kuno Kakunandi. Ranandira. Nakukoñu. Shana Kakusena. Rasake Kakuyo, Kachestayu. Subisendia Yaguyo. Se ñaña Shisendiva Kuyo. Ñuña que te cuaña estayo. Takanda tiañu. Y tinya ñacuaña. Disaño ora tu diva. Qué maravilla. Para que tenga la gente esta parte de esta cosmogonía, quizá para nosotros los mexicanos en general es una parte que está totalmente desconocida. Imagínate, Florentino, que todas las historias de los pueblos se pudiesen contar, pues, pudiesen estar por escrito, que las tradiciones orales
de los ancestros, estuviesen su cosmogonía sobre todo, porque al final de cuentas, como decía León Portilla, intentó hacerlo, ¿no? En visión de los vencidos, de los vencidos. que uno pudiese, bajo esta circunstancia, decir, señores, vamos a hacer una campaña extensiva para que todo eso, toda la sabiduría ancestral, lo que tú dices, los grandes sanadores que venían de esos pueblos, esa sabiduría de milenaria, una sabiduría que fue borrada de cierta manera por el tema de, no sé si llamarlos conquistadores, porque pues en general, pues lo único que No eran. creo, no creo, porque ahí ya ve usted que ahorita estamos en el asunto de la descolonización y creo que sí, haciendo un análisis, no nos conquistaron, ¿no? Nos invadieron, sí es cierto, destruyeron muchísimas cosas, eso también es cierto, pero bueno, el hecho de que estemos aquí hoy hablando precisamente de estos temas de las lenguas, de las culturas, pues es una prueba de que no nos conquistaron, ¿no? Hemos estado ahí, no diría que estamos vencidos o que fuimos vencidos en algún momento, simplemente nuestros pueblos se retiraron, nos fuimos hasta las montañas, todos los lugares en donde no nos alcanzó la espada o el espejo o la Biblia, ¿no? Y nos fuimos allá. Y aquí estamos regresando de nueva cuenta, estamos retomando nuestra voz, nuestra región, y bueno, creo que esa es una prueba de que pues no fuimos conquistados, ¿no? Y ahí aquí vamos a seguir todavía un buen rato todavía. Sí, claro que sí, porque a final de cuentas, esta parte que estamos retomando, la marginalidad con la que los gobiernos trataron, ¿no? Como si se tratara de súbditos. Fíjate que una vez me dijeron, ¿no? Es que los indígenas, o de manera más despectiva, los indios, y yo les dije, los indios, los indígenas que ustedes llaman, son los únicos de sangre pura en este país, son descendientes de reyes y de príncipes, y esa parte quizá ustedes no la hayan entendido. Las costumbres de los pueblos originarios en México, que eran básicamente, estaban adelantados más de 100 años a las culturas europeas. Lo único en lo que eran superiores los europeos eran básicamente en anticuerpos y armamento. Por lo demás, este, eh, la organización social de los pueblos originarios era por mucho más avanzada, ¿no? Que los pueblos europeos, que no entendieron que se encontraban, no, pues, igual los españoles y los ingleses eran hijos de su tiempo, no tenían la más remota idea y sobre todo por la idea que tenían ellos, nunca entendieron de qué se trataba, ¿no? Este asunto. Sí, Blanca Terrón, gracias a todos los que están conectados, les agradecemos muchísimo sus comentarios. Para mí era muy importante traer al maestro Florentino Solano. Me decía Leti Núñez ahorita que no sabía que me gustara la poesía, es que no me gusta toda la poesía. De repente he estado en festivales de poesía donde hay cuates que echan más madres por metro cuadrado que no sé qué, ¿no? Entonces yo, no, ese tipo de poesía no me gusta, o la poesía que tiene que ver con el lucimiento del poeta, entonces no, o sea, se trata al final de cuentas cuando una idea es poderosa, como en el caso eh, como el caso de Florentino Solano, que él no intenta, porque es una persona muy humilde, ¿no? O sea, él sabe que es más importante el concepto, la idea, que el personaje, ¿no? Por eso me gusta tanto el trabajo de Florentino Solano, porque al final de cuentas hay mucha gente que se llama poeta. En México yo hago una broma muy famosa que digo que vas a Argentina, levantas una piedra y salen tres buenos futbolistas, vas a Inglaterra, levantas una piedra y te salen tres buenos músicos, llegas a México, levantas una piedra y te salen cuatro malos poetas, es por eso que no me invitan nunca a los encuentros. pero en general,